Las manos de Carolina estaban agrietadas. Cada mañana, cuando se las lavaba en el pequeño lavabo de su departamento de una habitación, podía ver las líneas rojas donde la piel se había partido por el trabajo constante. Manos de camarera. Manos que cargaban bandejas pesadas, que fregaban platos hasta las 2 de la madrugada, que nunca descansaban. Eran las 5:30 de la mañana, y el despertador había sonado con su pitido insistente, que ella odiaba pero necesitaba. Carolina se levantó de la cama que compartía con su hermana menor, Sofía, quien dormía profundamente con los audífonos puestos. Sofía tenía 17 años y era sorda de nacimiento. Durante años, Carolina había trabajado en 3 empleos diferentes para pagar la escuela especial de su hermana, las terapias, los audífonos que costaban más de lo que ganaba en 6 meses. Mientras preparaba café en la cafetera vieja que hacía un ruido terrible, Carolina tocó suavemente el hombro de Sofía. Su hermana abrió los ojos y Carolina le sonrió, moviendo las manos con fluidez. «Buenos días, dormilona. ¿Soñaste con algo lindo?» Sofía sonrió y respondió con señas. «Soñé que teníamos una casa grande y tú no tenías que trabajar tanto». Carolina sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la sonrisa. «Algún día, hermanita. Algún día». 20 minutos después, Carolina caminaba por las calles todavía oscuras hacia el restaurante La Pergola, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. Llevaba su uniforme negro impecable guardado en una bolsa de plástico para que no se arrugara. Sus zapatos, aunque viejos, estaban perfectamente limpios. Había aprendido que en lugares como La Pergola, la apariencia lo era todo. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. La Pergola era un mundo completamente diferente al suyo. Techos altos con lámparas de cristal que costaban más que todo lo que ella poseía. Manteles de lino blanco importado. Cubiertos de plata que pesaban como pequeñas armas en sus manos. Y clientes. Clientes que llegaban en autos que valían lo que ella ganaría en toda su vida, que ordenaban vinos cuyo precio podría pagar 6 meses de renta. Carolina había trabajado allí durante 3 años. 3 años siendo invisible. Los clientes nunca la miraban a los ojos cuando ordenaban. Sus compañeros de trabajo la llamaban la muda, porque hablaba poco, porque prefería el silencio, porque había aprendido que las palabras no cambiaban nada en un mundo donde tu valor se medía por tu cuenta bancaria. Pero Carolina guardaba un secreto que nadie en ese restaurante conocía. En las noches, cuando llegaba a casa exhausta, ella era otra persona. Era la hermana que enseñaba, que traducía el mundo para Sofía a través de sus manos. Era maestra, era intérprete, era puente entre el silencio y el sonido. Había aprendido lenguaje de señas cuando Sofía tenía 2 años y los doctores les dijeron a sus padres, que ya no estaban, que los habían abandonado hacía años, que la niña nunca escucharía. Carolina tenía entonces 12 años y tomó la decisión que definiría su vida. Sería la voz de su hermana, sería sus oídos, sería todo lo que Sofía necesitara. Mientras se cambiaba en el pequeño vestidor del personal, Carolina tocó el pequeño dije que siempre llevaba colgado en su cuello, escondido bajo el uniforme. Era una mano haciendo la seña de «te amo», en lenguaje de señas. Sofía se lo había regalado en su cumpleaños pasado, hecho con alambre y cuentas que había comprado con el dinero que ganaba vendiendo pulseras en la escuela. Carolina cerró los ojos por un momento. «Solo un poco más», se dijo a sí misma. «Solo necesitas aguantar un poco más». Sofía estaba a punto de graduarse de la secundaria. Había ganado una beca parcial para estudiar diseño gráfico. Solo necesitaban juntar un poco más de dinero para cubrir lo que la beca no alcanzaba. Salió del vestidor con la cabeza en alto. Era invisible, sí, pero esa invisibilidad le había enseñado algo valioso: observar.
ver lo que otros no veían, entender el dolor silencioso que muchos cargaban. Y aunque nadie lo supiera, esa habilidad estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Sección 2. El mundo del millonario. 500-800 palabras. Rodrigo Santillán era el tipo de hombre que nunca tenía que esperar. Las puertas se abrían antes de que llegara. Las mesas se reservaban con meses de anticipación, pero siempre había una disponible para él. Los empleados se movían a su alrededor como piezas de ajedrez perfectamente entrenadas. Era fundador y CEO de TechVision, una empresa de desarrollo de software que había revolucionado la industria de la inteligencia artificial. A sus 38 años, Rodrigo había construido un imperio valorado en cientos de millones. Las revistas de negocios lo llamaban el genio implacable. Sus competidores lo llamaban despiadado. Sus empleados lo llamaban señor y trataban de no cruzarse en su camino cuando estaba de mal humor. Esa mañana, Rodrigo manejaba su Mercedes negro hacia la pergola para un desayuno de negocios con inversionistas japoneses. Iba tarde, algo que odiaba, porque su hijo Mateo había tenido otra de sus crisis. Mateo tenía 7 años y era sordo profundo. Desde que nació, Rodrigo había gastado fortunas en los mejores audiófonos, en cirugías experimentales, en terapias que prometían milagros pero nunca los entregaban. El niño había aprendido a leer labios con tutores privados que cobraban cantidades obscenas por hora. Pero Rodrigo se negaba a que aprendiera lenguaje de señas. Mi hijo no va a comunicarse como un mendigo, había dicho una vez a la terapeuta que lo sugirió. Si pago suficiente dinero, encontraré la forma de que hable como cualquier persona normal. Esa mañana, Mateo había llorado porque no entendía por qué su padre nunca le hablaba de frente, por qué siempre estaba de espaldas escribiendo en su computadora, por qué la casa estaba llena de personas que movían la boca pero él no podía entender nada. La nana había logrado calmarlo, pero Rodrigo salió de la casa con un nudo de frustración en el pecho. Su esposa había muerto 3 años atrás en un accidente automovilístico. Desde entonces, criar a Mateo solo había sido su mayor desafío, uno que el dinero no podía resolver tan fácilmente como los problemas de negocios. Rodrigo amaba a su hijo con una intensidad que lo aterrorizaba, pero no sabía cómo demostrarlo. No sabía cómo conectar con un niño que vivía en el silencio. Había traído a Mateo esa mañana porque la nana había pedido el día libre para una emergencia familiar. El niño iba en el asiento trasero, mirando por la ventana con esos ojos grandes y tristes que le partían el corazón a Rodrigo, pero que él no sabía cómo consolar. Cuando llegaron a la pergola, el gerente del restaurante salió personalmente a recibirlos. Señor Santillán, qué honor tenerlo aquí. Su mesa está lista, la mejor mesa, junto a la ventana que daba al jardín privado del restaurante. Los inversionistas japoneses ya estaban sentados, esperando. Rodrigo le hizo una seña a Mateo para que lo siguiera. El niño caminaba 3 pasos detrás de su padre, con la mirada en el suelo. Rodrigo sintió una punzada de algo. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Pero la apartó. Tenía un negocio que cerrar, una reunión importante. Ya tendría tiempo después para Mateo. Los inversionistas se levantaron para saludar. Rodrigo les estrechó la mano con su sonrisa profesional perfectamente calibrada. Mateo se sentó en una silla, al lado de su padre, pequeño y perdido en ese mundo de adultos que hablaban y hablaban sin que él pudiera entender una sola palabra. Uno de los inversionistas, el señor Takahashi, sonrió a Mateo y le dijo algo en inglés. El niño lo miró sin comprender. Rodrigo sintió que el calor subía por su cuello. Mi hijo tiene problemas de audición, dijo rápidamente. Está en tratamiento. Ah, dijo el señor Takahashi con comprensión genuina. Mi sobrino también. Ha aprendido lenguaje de señas y ahora es muy feliz. Mateo no necesita eso, respondió Rodrigo con más dureza de la necesaria. Estamos trabajando en soluciones más modernas. El ambiente en la mesa se enfrió un poco.
Rodrigo se maldijo mentalmente. Necesitaba esa inversión. Necesitaba mantener la calma. Pero algo en la forma en que el señor Takahashi había mencionado el lenguaje de señas lo había irritado profundamente. Era como si le estuvieran diciendo que había fallado como padre, que no había hecho suficiente, que su dinero no era suficiente. Y Rodrigo Santillán odiaba sentirse insuficiente. Sección 3. El encuentro y la humillación. 801-200 palabras. Carolina había visto entrar a Rodrigo Santillán muchas veces. Todo el personal sabía quién era. El hombre que dejaba propinas generosas pero que nunca sonreía. El hombre que despedía meseros con una sola mirada si su café no estaba exactamente a la temperatura correcta. El hombre que el gerente trataba como a la realeza. Pero esa mañana, cuando Carolina vio al niño que caminaba detrás de él, algo en su pecho se apretó. Reconoció esa mirada. Era la misma mirada que Sofía había tenido durante años antes de encontrar su comunidad, antes de aprender a comunicarse libremente. Era la mirada de alguien atrapado en un mundo que no lo ve, que no lo escucha, que no lo entiende. Carolina se acercó a la mesa con su bandeja. «Buenos días, señor Santillán. ¿Qué desean ordenar?» Su voz era profesional, neutral, como siempre. Rodrigo ni siquiera la miró. «Café negro, espresso doble, y lo que ellos ordenen», señaló a los inversionistas japoneses que comenzaron a pedir en inglés. Carolina anotó todo con eficiencia. Entonces miró al niño. ¿Y para el joven? Mateo la miró con ojos enormes. Carolina notó inmediatamente algo en la forma en que el niño la observaba, en cómo estaba sentado, en su lenguaje corporal. Sorda profesional, pensó. Años viviendo con Sofía le habían enseñado a reconocer las señales. «Él tomará jugo de naranja», dijo Rodrigo sin preguntar a su hijo. Carolina vaciló. «¿Le gustaría preguntarle qué quiere?» Por primera vez, Rodrigo levantó la vista hacia ella. Sus ojos eran fríos como el hielo. «¿Disculpa?» «El niño», dijo Carolina suavemente. «Tal vez le gustaría elegir su propio desayuno». El señor Takahashi sonrió. «La señorita tiene razón. Déjelo elegir». Rodrigo sintió que la irritación que había estado conteniendo comenzaba a desbordarse. Esta empleada que probablemente ganaba en un mes lo que él gastaba en gasolina, le estaba diciendo cómo tratar a su hijo, frente a clientes importantes. «Mi hijo no puede comunicar lo que quiere», dijo Rodrigo con voz cortante. «Por eso yo ordeno por él». Carolina miró al niño. Mateo tenía lágrimas en los ojos. No entendía qué estaba pasando, pero podía sentir la tensión. Podía ver la vergüenza en el rostro de su padre cuando hablaba de él. Antes de que pudiera detenerse, Carolina hizo algo que cambiaría todo. Se arrodilló junto a la silla de Mateo, poniéndose a su altura, y comenzó a mover las manos. «Hola», señó con claridad. «Me llamo Carolina. ¿Cómo te llamas?» El mundo se detuvo. Mateo miró sus manos como si hubiera visto un milagro. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca se abrió en una pequeña O de asombro. Nadie, absolutamente nadie fuera de su escuela especial, le había hablado así jamás. Lentamente, con manos temblorosas, el niño respondió: «Mateo, me llamo Mateo». «Mucho gusto, Mateo», señó Carolina con una sonrisa genuina. «¿Qué te gustaría desayunar?» Mateo miró a su padre, luego de vuelta a Carolina. Sus manitas se movieron con más confianza. «¿Puedo pedir panqueques con chocolate?» «Claro que puedes», respondió Carolina. «¿Con fresas también?» El niño asintió vigorosamente, con la primera sonrisa real que había mostrado en toda la mañana. El silencio en la mesa era absoluto. Los inversionistas miraban la escena con asombro. El señor Takahashi tenía lágrimas en los ojos. Y Rodrigo estaba paralizado, viendo cómo su hijo se comunicaba con fluidez, con alegría,
de una manera que él nunca había visto. Entonces, la humillación golpeó. Esta mujer, esta mesera, había logrado en 30 segundos lo que él no había logrado en 7 años. Había conectado con su hijo de una manera que él, con todo su dinero y poder, nunca había podido. La vergüenza se transformó en rabia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de Rodrigo cortó el aire como un látigo. Carolina se puso de pie lentamente. Solo estaba tomando su orden, señor. No te arrodillas junto a mi hijo. No le hablas con esas señas ridículas. Mi hijo no es un mendigo. Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa. El señor Takahashi se tensó visiblemente. Los otros inversionistas intercambiaron miradas incómodas. Y Mateo comenzó a llorar en silencio, los hombros sacudiéndose, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Carolina sintió que la rabia subía por su garganta, pero se mantuvo calmada. El lenguaje de señas no es ridículo, señor. Es un idioma hermoso que permite a las personas sordas comunicarse con dignidad. No te pedí tu opinión, escupió Rodrigo. Te pedí que tomaras una orden. ¿O acaso eso es demasiado difícil para ti? Otros clientes comenzaban a mirar. El gerente del restaurante se acercaba rápidamente, con el pánico escrito en el rostro. Carolina podía sentir todas las miradas sobre ella. Podía sentir el peso de la humillación pública. Podía sentir cómo su trabajo, ese trabajo que necesitaba desesperadamente para Sofía, estaba a punto de desaparecer. Pero entonces miró a Mateo. El niño la miraba con ojos suplicantes, las manos moviéndose torpemente. No te vayas, por favor. Y en ese momento, Carolina tomó una decisión. Se giró hacia Rodrigo, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Con todo respeto, señor Santillán, su hijo acaba de pedirme que no me vaya. ¿Quiere saber cómo lo sé? Porque me lo dijo. En señas. Ese idioma que usted llama ridículo es la única forma en que su hijo puede expresar lo que siente. El rostro de Rodrigo se puso rojo. Estás despedida. Rodrigo, interrumpió el señor Takahashi con voz firme. Creo que deberías escuchar lo que esta joven tiene que decir. ¿Disculpa? Rodrigo se giró hacia su inversionista, incrédulo. Tu hijo te está hablando, dijo el señor Takahashi. Pero tú no puedes escucharlo. Esta mujer sí puede. Yo sugiero que, por una vez, dejes tu ego a un lado y aprendas algo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Carolina podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. El gerente estaba paralizado, sin saber a quién respaldar. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Rodrigo miró a su hijo. Realmente lo miró. Vio las lágrimas, vio el dolor, vio años de soledad y aislamiento reflejados en esos ojos que eran tan parecidos a los de su esposa fallecida. Y algo dentro de él se quebró. Sección 4. La decisión de actuar. 801 a 200 palabras. El restaurante completo parecía estar conteniendo la respiración. Carolina seguía de pie junto a la mesa, con las manos temblando pero la mirada firme. Mateo lloraba en silencio, sus pequeños hombros sacudiéndose. Y Rodrigo Santillán, el hombre que nunca mostraba debilidad, el CEO implacable que hacía temblar a sus competidores, estaba sentado inmóvil, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. Carolina sabía que debía alejarse. Cada instinto de supervivencia le gritaba que diera media vuelta, que se disculpara, que salvara su empleo. Sofía necesitaba ese dinero. La graduación estaba cerca. La beca universitaria dependía de que pudieran pagar la matrícula parcial. Pero entonces, Mateo levantó la vista hacia ella. Sus manos se movieron con una desesperación que le partió el corazón. ¿Eres como yo? Carolina sintió que se le cerraba la garganta. Se arrodilló nuevamente junto al niño, sin importarle ya las consecuencias.
Sus manos respondieron con suavidad, con ternura. No, cariño, yo puedo oír. Pero mi hermana es sorda, como tú. Ella me enseñó este hermoso idioma cuando era pequeña. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Tu hermana es sorda? ¿Y habla así? Sí, señó Carolina. Y es la persona más inteligente, más fuerte y más hermosa que conozco. Mateo se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Papá dice que las señas son para personas que no son normales. Carolina sintió una puñalada de dolor, pero mantuvo su expresión serena. Miró brevemente a Rodrigo, cuyo rostro se había puesto cenizo. Él había escuchado esas palabras salir de la boca de su hijo en forma de señas, y aunque no las entendía completamente, el tono era inconfundible. Mateo, señó Carolina con firmeza, tú eres completamente normal. Ser sordo no te hace menos que nadie. Solo significa que ves el mundo de una forma diferente, una forma especial. Y este idioma, movió las manos con elegancia, este idioma es tu voz. Es tu forma de contarle al mundo quién eres. El niño la miraba con una intensidad que iba más allá de sus 7 años. Era la mirada de alguien que había estado muriendo de sed y finalmente encontraba agua. ¿Me enseñarías?, preguntó con sus manos. ¿Me enseñarías más? Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Este niño, este pequeño niño que tenía todo el dinero del mundo a su disposición, solo quería algo que el dinero no podía comprar. Alguien que lo entendiera. Alguien que hablara su idioma. Antes de que pudiera responder, una voz la interrumpió. «Enséñale». Era Rodrigo. Su voz sonaba extraña, quebrada. «Por favor». Carolina se puso de pie lentamente, girándose para mirarlo. El hombre poderoso que minutos antes la había humillado, ahora tenía los ojos rojos. Sus manos estaban apretadas sobre la mesa, los nudillos blancos. «Señor Santillán», comenzó Carolina. «No», la interrumpió él. «No digas nada. Yo he sido un idiota, un completo idiota». Se pasó las manos por el rostro. «He gastado millones tratando de arreglar a mi hijo. He llevado a los mejores médicos del mundo. He probado cada terapia, cada tratamiento, cada maldita cosa que prometía resultados». Su voz se elevó con cada palabra, cargada de frustración y dolor. Y todo este tiempo, todo este maldito tiempo, lo que necesitaba estaba aquí. Era tan simple, era tan obvio. Y yo estaba demasiado ciego, demasiado orgulloso, demasiado... Se detuvo, la voz quebrándose completamente. El señor Takahashi habló entonces, su voz gentil pero firme. «Rodrigo, en Japón tenemos un dicho. El bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. No es débil admitir que te equivocaste, es humano». Rodrigo miró a su hijo, quien observaba la escena sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo el cambio en el ambiente. «He fallado como padre», susurró Rodrigo. «Durante 7 años, he estado tan enfocado en curar a mi hijo que olvidé simplemente amarlo como es». Carolina vio algo en ese momento que no esperaba ver. Sinceridad. Dolor genuino. Un padre roto que finalmente se daba cuenta de su error. Respiró profundo, pesando su próxima decisión. El gerente del restaurante seguía de pie cerca, nervioso, esperando una señal de qué hacer. «Señor Santillán», dijo Carolina finalmente, «su hijo no necesita ser curado porque no está roto. Solo necesita ser visto». Rodrigo levantó la vista hacia ella. «¿Me enseñarías?», preguntó, y su voz era la de un hombre humilde pidiendo ayuda. «¿Me enseñarías a hablar con mi hijo?».
El restaurante entero pareció inclinarse hacia adelante para escuchar la respuesta. Carolina miró a Mateo, quien la observaba con ojos esperanzados. Pensó en Sofía, en todos los años de lucha, en cómo el lenguaje de señas les había dado una conexión que nada más podría haber proporcionado. Pensó en su trabajo, en el dinero que necesitaba, en cómo este hombre poderoso podría destruir su vida con una sola llamada telefónica. Pero más que nada, pensó en ese niño de 7 años que solo quería que su padre lo entendiera. Sí, dijo finalmente. Le enseñaré. Sección 5. La demostración de habilidad oculta. Pile 200 o 1800 palabras. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos se convertiría en leyenda en La Pergola, una historia que los meseros contarían durante años. Carolina se sentó en una silla vacía que el señor Takahashi había acercado. Mateo se movió inmediatamente para estar más cerca de ella, sus ojos nunca dejando sus manos. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Su desayuno de negocios quedó olvidado por completo. Lo primero, dijo Carolina, hablando para Rodrigo pero manteniendo las manos visibles para Mateo, es entender que el lenguaje de señas no es solo mover las manos al azar. Es un idioma completo con su propia gramática, su propia sintaxis, su propia poesía. Levantó sus manos y comenzó a señar mientras hablaba. Mi nombre es Carolina. Cada movimiento era preciso, elegante, lleno de significado. Ahora usted, dijo, mirando a Rodrigo. Rodrigo Santillán, el hombre que comandaba salas de juntas, que negociaba contratos de millones con confianza absoluta, levantó sus manos con torpeza. Trató de imitar los movimientos de Carolina, pero sus dedos no cooperaban. Sus manos se trababan. Más despacio, instruyó Carolina con paciencia. No es una carrera, es una conversación. Guió las manos de Rodrigo con las suyas, mostrándole cómo formar cada letra, cada signo. Mateo observaba con fascinación absoluta, viendo a su padre que siempre sabía todo, que siempre tenía el control, luchar con algo tan básico. Pero lo que hizo que el corazón de Mateo se expandiera fue ver que su padre no se rendía. Rodrigo intentaba una y otra vez, sudando, frustrado, pero sin detenerse. Finalmente, después de varios intentos, Rodrigo logró señar torpemente. Mi nombre es Rodrigo. Y entonces miró a su hijo y señó, con manos temblorosas e imperfectas. Te amo. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se quedó paralizado, mirando las manos de su padre. Esas manos que siempre estaban ocupadas con teléfonos y computadoras. Esas manos que nunca se habían tomado el tiempo de aprender su idioma, ahora le decían las palabras que más necesitaba escuchar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mateo. Se lanzó de su silla a los brazos de su padre, sollozando silenciosamente contra su pecho. Rodrigo lo abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello de su hijo. El restaurante completo había dejado de comer. Meseros, cocineros, clientes, todos observaban la escena con lágrimas en los ojos. Incluso el gerente, que había estado tan preocupado por ofender al cliente importante, se secaba disimuladamente los ojos con una servilleta. El señor Takahashi habló entonces, dirigiéndose a sus colegas en japonés. Luego se giró hacia Rodrigo. Creo que necesitas tiempo con tu hijo. Podemos reprogramar esta reunión. Lo que acabamos de presenciar es mucho más importante que cualquier negocio. Rodrigo asintió, incapaz de hablar, con su hijo todavía aferrado a él. Pero Carolina no había terminado. Se puso de pie y señó para Mateo. ¿Quieres mostrarle a tu papá algo especial? Mateo levantó la cabeza, confundido. ¿Qué cosa? Carolina sonrió y comenzó a señar algo más complejo, más rápido, con una fluidez que dejó a todos sin aliento. Sus manos se movían como pájaros en vuelo, contando una historia que Rodrigo no podía entender pero que Mateo seguía con total concentración.
Era la historia de un niño pequeño que vivía en un castillo de silencio. El niño tenía un padre que lo amaba, pero que no sabía cómo alcanzarlo a través de las paredes de cristal que los separaban. Un día, llegó una mensajera que conocía el lenguaje secreto del castillo y enseñó al padre cómo romper las paredes, cómo construir puentes en lugar de barreras. Cuando Carolina terminó, Mateo tenía los ojos brillando de emoción. Sus manos se movieron rápidamente, respondiendo a la historia, añadiendo sus propios detalles, su propia versión. Y entonces pasó algo extraordinario. Mateo comenzó a enseñarle a su padre, despacio, con paciencia, enseñándole. El niño de 7 años se convirtió en maestro, guiando las manos torpes de su padre, corrigiéndolo cuando se equivocaba, celebrando cuando lo hacía bien. Y Rodrigo Santillán, que había pasado su vida entera siendo el experto, el que sabía todo, se convirtió en estudiante de su propio hijo. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Los inversionistas japoneses finalmente se levantaron para irse, pero antes de partir, el señor Takahashi se acercó a Carolina. «Lo que hiciste hoy», le dijo en inglés con un acento marcado, «fue más que enseñar un idioma. Salvaste una relación, salvaste una familia». Le extendió una tarjeta de presentación. «Si alguna vez necesitas cualquier cosa, llámame. El mundo necesita más personas como tú». Carolina tomó la tarjeta con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Cuando los inversionistas se fueron, el gerente del restaurante se acercó, claramente incómodo. «Señorita Carolina», dijo el gerente nerviosamente, mirando entre ella y Rodrigo, «quizás deberíamos hablar en mi oficina sobre lo que...». «Espera», interrumpió Rodrigo, su voz recuperando algo de su autoridad habitual pero con un tono completamente diferente. «¿Cuánto ganas aquí?». Carolina parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. «Yo... el salario mínimo más propinas, señor». «¿Y trabajas solo aquí?». «Tengo 2 empleos más», admitió Carolina, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo el escrutinio de esos ojos que ahora la miraban con algo parecido al respeto. «En una cafetería por las tardes y limpiando oficinas por las noches». Rodrigo sacudió la cabeza lentamente. 3 trabajos, y aún así encontraste tiempo para perfeccionar un idioma completo que mi dinero no pudo comprarme. Hizo una pausa, mirando a Mateo que ahora jugaba con las servilletas, doblándolas en formas mientras murmuraba para sí mismo. «¿Por qué aprendiste lenguaje de señas?». La pregunta era simple, pero la respuesta era toda una vida. «Mi hermana Sofía», dijo Carolina suavemente. «Nació sorda. Cuando los doctores les dijeron a mis padres, ellos no pudieron manejarlo. Nos abandonaron cuando yo tenía 12 y Sofía tenía 2 años. Quedamos en el sistema de cuidado temporal por un tiempo, pero nos mantuvimos juntas. Aprendí lenguaje de señas porque era la única forma de que mi hermana supiera que no estaba sola en el mundo». La voz de Carolina se quebró ligeramente. «Sé lo que es estar atrapado en el silencio. Sé lo que se siente cuando el mundo se mueve a tu alrededor pero tú no puedes participar. Y sé...». Miró directamente a Mateo, luego a Rodrigo. «Sé lo que se siente cuando las personas que deberían amarte más te hacen sentir que hay algo malo en ti». El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse. Rodrigo cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. «Lo siento», susurró. «No solo a ti, a mi hijo, a cada persona sorda que he ofendido con mi ignorancia y mi orgullo». Abrió los ojos y la determinación que Carolina vio allí era feroz. «Pero voy a cambiar eso, empezando ahora». Se puso de pie con decisión. «Necesito que trabajes para mí». Carolina dio un paso atrás, sorprendida. «¿Qué?». «Necesito que seas la maestra de lenguaje de señas de Mateo, y la mía». Rodrigo se pasó una mano por el cabello, pensando rápidamente.
No, espera. Necesitas 3 trabajos para sobrevivir, lo que significa que estás trabajando probablemente 16 horas al día. ¿Cuánto necesitas para dejar todos esos empleos y dedicarte completamente a esto? Señor Santillán, yo no puedo. ¿50.000 al mes? Preguntó Rodrigo, como si estuviera ofreciendo comprar una taza de café. ¿Es suficiente? Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 50.000 pesos al mes era más de lo que ganaba en sus 3 trabajos combinados. Era suficiente para la Universidad de Sofía, para dejar de vivir al día, para tener una vida. Eso es demasiado, logró decir. No lo es, respondió Rodrigo firmemente. Has hecho en 30 minutos lo que ejércitos de terapeutas caros no lograron en 7 años. Has mostrado a mi hijo que su forma de comunicarse no es una deficiencia sino un don. Y... Su voz se suavizó. Me has mostrado que he sido el peor padre imaginable. No es así, comenzó Carolina. Sí, lo es, la interrumpió Rodrigo. Pero quiero cambiar. Quiero aprender. No solo el idioma, sino cómo ser el padre que Mateo merece. Miró a su hijo con una ternura que no había mostrado antes. ¿Aceptas? Carolina miró al niño que ahora la observaba con esperanza pura en sus ojos. Pensó en Sofía, en cómo esto podría cambiar ambas sus vidas. Pensó en todos los niños sordos cuyos padres, como Rodrigo, estaban tan enfocados en arreglarlos que olvidaban simplemente amarlos. Hay condiciones, dijo finalmente. Rodrigo levantó una ceja, claramente no acostumbrado a que le pusieran condiciones, pero asintió. Escucho. Primera. Mi hermana Sofía tiene que estar incluida en esto. Ella es sorda y necesita conocer a Mateo. Él necesita conocer a otros como él, no solo a oyentes que hablan señas. Hecho, dijo Rodrigo inmediatamente. Segunda. No se trata solo de enseñarle lenguaje de señas. Se trata de conectarlo con la comunidad sorda, de mostrarle que hay un mundo completo de personas como él, que son exitosas, felices y completas. Hecho. Tercera. Carolina respiró profundo, sabiendo que esto era arriesgado. Necesitas comprometerte realmente. No puedes pagar por esto y luego desaparecer. Necesitas estar presente. Necesitas hacer el trabajo. Porque Mateo no necesita tu dinero. Te necesita a ti. Esta vez, Rodrigo no respondió inmediatamente. Se sentó de nuevo, mirando a su hijo. Mateo había dejado las servilletas y ahora las dibujaba en una servilleta con un crayón que algún mesero atento le había traído. Estaba dibujando 3 figuras, una grande, una mediana y una pequeña, todas tomadas de las manos. Lo prometo, dijo Rodrigo finalmente, su voz ronca de emoción. Esta vez, lo prometo de verdad. Carolina extendió su mano. Entonces, tenemos un trato. Rodrigo la estrechó, y en ese apretón de manos había más que un acuerdo de negocios. Era un pacto, una promesa de cambio, el comienzo de algo que ninguno de los dos podía imaginar completamente todavía. El gerente del restaurante, que había estado observando toda la escena con la boca abierta, finalmente encontró su voz. Señorita Carolina, sobre su turno de hoy, está despedida efectivo inmediatamente, anunció Rodrigo con una sonrisa pequeña. Porque ahora trabaja para mí. Se giró hacia el gerente. Y la cuenta de hoy va a mi tarjeta, incluyendo una propina de $1,000 que se divide entre todo el personal. Todos acaban de presenciar algo importante. 3 horas después, Carolina estaba sentada en la sala de estar más grande que había visto en su vida. La casa de Rodrigo Santillán era una mansión moderna en las colinas, toda vidrio y acero y vistas impresionantes de la ciudad. Pero lo que más le llamó la atención no era el lujo, sino el vacío. La casa estaba impecablemente decorada, pero se sentía fría, sin vida,
como un hotel de 5 estrellas en lugar de un hogar. Mateo había corrido directamente a su cuarto al llegar, volviendo con una caja llena de juguetes que claramente quería mostrarle. Rodrigo observaba desde el marco de la puerta, con una expresión que Carolina ahora podía leer: dolor mezclado con determinación. «Nunca juega así conmigo», dijo Rodrigo en voz baja. «Siempre está retraído, callado, como si tuviera miedo de molestarme». «Eso es porque no puede comunicarse contigo», explicó Carolina gentilmente mientras Mateo le mostraba cada juguete, sus manos moviéndose animadamente para contarle las historias detrás de cada uno. «Para él has sido como un fantasma, presente físicamente pero inalcanzable. Debe ser aterrador para un niño». Rodrigo se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el rostro. «Dios, soy el peor padre del mundo». «No», dijo Carolina firmemente, haciendo que Rodrigo la mirara con sorpresa. «Los peores padres son los que no intentan cambiar. Tú estás aquí. Eso ya es un comienzo». Mateo tiró de la manga de Carolina, sus manos haciendo una pregunta. «¿Puedo conocer a tu hermana? ¿La que habla como yo?» Carolina sintió que su corazón se derretía. «Por supuesto. De hecho, ¿qué tal si la llamamos ahora?» Sacó su teléfono y marcó el FaceTime. Después de 2 tonos, el rostro de Sofía apareció en la pantalla. «Carolina, ¿por qué no estás en el trabajo? ¿Pasó algo?» Carolina sonrió y comenzó a señar, hablando al mismo tiempo para que Rodrigo pudiera seguir. «Sofía, tengo una larga historia que contarte, pero primero, hay alguien que quiero que conozcas». Giró el teléfono hacia Mateo. El niño miró tímidamente la pantalla donde una adolescente hermosa con cabello largo oscuro lo miraba con una sonrisa cálida. «Hola», señó Sofía con entusiasmo. «Me llamo Sofía. ¿Y tú?» Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Era la primera vez en su vida que veía a otra persona sorda, alguien como él, hablando con tanta confianza y alegría. «Mateo», señó él torpemente. «Tengo 7 años». «¿7? Es una edad genial», respondió Sofía. «¿Sabes qué? Cuando tenía 7 años, mi hermana Carolina me enseñó que ser sorda no era algo malo. Me enseñó que solo somos diferentes, y diferente es hermoso». Mateo miró a Carolina, luego de vuelta a la pantalla. «¿De verdad?» «De verdad», confirmó Sofía. «¿Quieres que te cuente un secreto? Las personas sordas tenemos superpoderes». ¿Superpoderes? Mateo se acercó más al teléfono, fascinado. «Sí. Podemos tener conversaciones en lugares ruidosos sin ningún problema. Podemos hablar a través de ventanas. Podemos comunicarnos en la oscuridad completa usando solo nuestras manos. ¿No te parece genial?» La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como el amanecer. Rodrigo, observando desde su posición en el sofá, sintió que algo se quebraba y se reconstruía dentro de su pecho al mismo tiempo. Durante los siguientes 20 minutos, observó a su hijo conversar animadamente con una extraña que, en realidad, no era una extraña en absoluto. Eran 2 personas hablando el mismo idioma, compartiendo la misma experiencia, conectando de una manera que él nunca había podido con Mateo. Cuando la llamada finalmente terminó, Mateo corrió hacia su padre con más energía de la que Rodrigo le había visto en años. Sus manos se movieron rápidamente, demasiado rápido para que Rodrigo entendiera, pero el mensaje era claro en su rostro radiante. Estaba emocionado, feliz, más vivo de lo que había estado en mucho tiempo. «Más despacio, hijo», dijo Rodrigo, levantando sus propias manos torpemente. «Todavía estoy aprendiendo». Mateo se rió, una risa silenciosa pero real, y repitió sus señas más despacio. Carolina tradujo. «Dice que Sofía es genial y que quiere aprender todos los superpoderes de las personas sordas».
Rodrigo sintió lágrimas picando en sus ojos nuevamente. ¿Cuántas veces había llorado ese día? Más que en los últimos 10 años juntos, probablemente. Dile, comenzó. Entonces se detuvo. No, enséñame cómo decirle. Carolina guió sus manos cuidadosamente, mientras Rodrigo formaba las palabras. Me encantaría aprender contigo. La expresión de Mateo cuando entendió lo que su padre había dicho fue algo que Rodrigo atesoraría por el resto de su vida. El niño se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que desmentía su pequeño tamaño. Carolina los dejó tener ese momento, alejándose discretamente hacia la ventana que daba a la ciudad brillando abajo. Pensó en Sofía, en cómo habían sobrevivido todos estos años. Pensó en todas las veces que había querido rendirse, pero no lo había hecho porque su hermana la necesitaba. Y ahora, de alguna manera, un encuentro casual en un restaurante había cambiado todo. No solo para ella y Sofía, sino para este niño pequeño y su padre roto que finalmente estaban encontrando el camino de regreso el uno al otro. Carolina. La voz de Rodrigo interrumpió sus pensamientos. Él seguía abrazando a Mateo, pero la miraba con una expresión de gratitud profunda. Gracias. No solo por el trabajo o por enseñarnos. Gracias por mostrarme que estaba buscando la solución en el lugar equivocado todo este tiempo. ¿Dónde estabas buscando?, preguntó Carolina. En curas, en cirugías, en tecnología, en cualquier cosa que pudiera arreglar a Mateo. Rodrigo besó la cabeza de su hijo. Cuando lo que realmente necesitaba era aceptarlo exactamente como es y aprender su idioma en lugar de forzarlo a hablar el mío. No eres el primer padre que comete ese error, dijo Carolina suavemente. Y no serás el último, pero lo importante es que te diste cuenta y que estás dispuesto a cambiar. Rodrigo asintió, la determinación endureciendo su mandíbula. Voy a hacer más que cambiar. Voy a asegurarme de que otros padres no cometan los mismos errores que yo. Tech Vision tiene recursos, tiene alcance. Vamos a crear programas, aplicaciones, lo que sea necesario para ayudar a familias como la nuestra. Carolina sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Hablas en serio? Completamente en serio, confirmó Rodrigo. Pero necesito tu ayuda. Necesito que me digas qué se necesita. ¿Qué les falta a familias con niños sordos? ¿Cómo podemos hacer la diferencia real? Mateo señó algo, y Carolina tradujo con una sonrisa. Dice que estás hablando mucho y que quiere que empieces a aprender más señas. Rodrigo se rió, una risa genuina y cálida que sorprendió incluso a él mismo. Tu deseo es mi orden, hijo. Pero no todo sería tan fácil como ese primer día perfecto había sugerido. 2 semanas después, Carolina llegó a la mansión para la lección diaria y encontró a Rodrigo tenso y frustrado. Mateo no estaba por ningún lado. ¿Dónde está Mateo?, preguntó Carolina, dejando su bolsa en el sofá. En su cuarto. Se niega a salir. Rodrigo paseaba por la sala como un león enjaulado. Su abuela vino de visita ayer. Mi madre. No sabía que vendría, de otra manera la habría preparado. ¿Qué pasó? Carolina sentía un peso creciendo en su estómago. Vio a Mateo y a mí practicando lenguaje de señas. Rodrigo escupió las palabras como si fueran veneno. Y empezó. Rodrigo, ¿qué tonterías son estas? Estás convirtiendo a mi nieto en un discapacitado. Tu esposa se estaría revolcando en su tumba si viera esto. Las cosas horribles que dijo. Carolina podía imaginar la escena perfectamente. Había visto ese tipo de rechazo antes, esa negación arraigada en ignorancia y miedo. Mateo pudo leer sus labios. Continuó Rodrigo, su voz quebrándose. Pudo ver la expresión en su rostro, y desde entonces no ha querido practicar. Esta mañana, cuando intenté enseñarle, él simplemente se alejó, como si tuviera vergüenza. ¿Dónde está tu madre ahora? La eché.
Le dije que no era bienvenida aquí hasta que pudiera tratar a mi hijo con respeto. Rodrigo se dejó caer en el sofá, luciendo agotado. Pero el daño ya está hecho. Mateo oyó a su propia abuela llamarlo. No pudo terminar la frase. Carolina puso una mano en su hombro. Rodrigo, esto va a pasar. Una y otra vez. Vivimos en un mundo que no entiende la sordera, que la ve como algo que necesita ser curado, en lugar de simplemente una forma diferente de existir. Mateo va a enfrentar este tipo de rechazo toda su vida. Lo sé, susurró Rodrigo, y me mata que no pueda protegerlo de eso. No puedes protegerlo de la ignorancia de otros, dijo Carolina firmemente. Pero puedes darle las herramientas para enfrentarla. Puedes darle una base tan fuerte de amor y aceptación que cuando otros intenten derribarlo, él sepa la verdad sobre sí mismo. Rodrigo levantó la vista hacia ella. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Primero, vamos a hablar con Mateo. Y luego, te voy a contar algo sobre Sofía que nunca le he contado a nadie. Subieron las escaleras hacia el cuarto de Mateo. Carolina tocó suavemente la puerta antes de abrirla. El niño estaba sentado en su cama, abrazando un peluche, con los ojos rojos de llorar. Carolina se sentó junto a él en la cama. Rodrigo se quedó en la puerta, inseguro. Mateo, señó Carolina gentilmente, ¿puedo contarte una historia? El niño la miró con desconfianza, pero asintió lentamente. Cuando Sofía tenía 8 años, un año mayor de lo que tú eres ahora, una niña en su escuela le dijo que era rara, que las señas eran raras, que ella era rara por no poder oír. Carolina sintió la vieja rabia subir, pero la mantuvo controlada. Sofía llegó a casa llorando. Me dijo que quería ser normal, que odiaba ser sorda. Mateo observaba intensamente, sus propias lágrimas comenzando a formarse nuevamente. ¿Sabes qué hice?, continuó Carolina. La llevé al centro de la ciudad, a un lugar donde se reunía la comunidad sorda. Había cientos de personas allí, Mateo. Cientos de personas sordas hablando en señas, riendo, viviendo vidas completas y felices. Había doctores sordos, maestros sordos, artistas sordos, padres sordos con sus hijos. ¿Había niños?, señó Mateo tímidamente. Muchos niños. Y cuando Sofía los vio, cuando vio que no estaba sola, que había un mundo completo de personas como ella, todo cambió. Ya no quería ser normal. Quería ser ella misma, gloriosamente, completamente ella misma. Carolina tomó las manos de Mateo entre las suyas. Tu abuela dijo cosas hirientes porque tiene miedo de lo que no entiende, pero eso no hace que tenga razón. Tú no eres raro, Mateo, eres perfecto exactamente como eres. Pero ella dijo, comenzó Mateo con las manos. Lo que ella dijo no importa, interrumpió Rodrigo, finalmente encontrando su voz. Se arrodilló frente a su hijo, forzando a sus manos torpes a formar las palabras que Carolina le había enseñado. Lo que importa es lo que yo digo. Y yo digo que eres mi hijo, eres brillante, eres fuerte, y estoy orgulloso de ti. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo ahora. Lo siento, Mateo. Siento haber dejado que alguien te hiciera sentir menos de lo que eres. Nunca volverá a pasar, te lo prometo. Mateo observó las manos imperfectas de su padre formando esas palabras, y algo en su pequeño rostro se suavizó. Lentamente, comenzó a señar de vuelta. ¿De verdad estás orgulloso de mí, papá? Tan orgulloso que mi corazón podría explotar, respondió Rodrigo, y aunque sus señas eran torpes, el amor detrás de ellas era inconfundible. Mateo se lanzó a los brazos de su padre, y esta vez cuando lloró, fueron lágrimas de alivio. Carolina se alejó discretamente, dándoles ese momento, pero antes de salir completamente de la habitación, Mateo la llamó.
Carolina, señó, con Rodrigo todavía abrazándolo. Me llevarás a ese lugar. ¿Dónde están las otras personas sordas? Carolina sonrió, las lágrimas en sus propios ojos ahora. Por supuesto que sí, cariño. Este sábado, tú, yo, Sofía y tu papá, todos juntos. La expresión de esperanza que iluminó el rostro de Mateo hizo que todo, las luchas, las lágrimas, los momentos difíciles, valiera completamente la pena. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.